con melindros, y todo eso viene gratis. No te preocupes, no hace falta que traigas dinero ese domingo para eso, ¿eh? Así que no te lo pierdas. Ven el próximo domingo a celebrar la vida junto con los niños. Vamos a pasar un tiempo muy hermoso, canciones navideñas. Hay mucha gente que está siendo invitada, así que queremos motivarte a que no te lo pierdas. Y ahora bien, buenos días a todos, a todas, bienvenidos a la casa del Señor. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. A ver, por aquí, por mi derecha. ¿Tu nombre, por favor? Ángel, bienvenido, Dios te bendiga. Detrás de Ángel tenemos a alguien más que nos visita. ¿Tu nombre, por favor? Lucas, Dios te bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tu nombre? Juan. Hoy tenemos nombres bíblicos. Lucas, Juan y el ángel, ¿verdad? ¿Alguien más por aquí, por mi derecha? ¿No? Ya estamos todos aquí en el centro. ¿Alguien que visite por primera vez? ¿Tu nombre, por favor? ¿Perdón? Yuri, Dios te bendiga, Yuri. Ese creo que no es bíblico, pero lo bautizamos como bíblico, ¿sí? No pasa nada. Muy bien, y aquí a mi izquierda, ¿alguien más que nos visita por primera vez? ¿No? ¿Todos son de la casa? Muy bien. ¿Tu nombre, perdón, tu nombre? Magari. Magari, Dios te bendiga. Bienvenida. Muy bien, hoy tenemos nuestro cierre de Advenimiento. Hace unos días me riñeron, me dijeron, oye, pero Adviento, todavía falta uno, el día 22. Digo, sí, pero es que el 22 es la fiesta de Navidad. Y yo no voy a predicar casi que nada, entonces no voy a predicar nada sobre las velas de Adviento porque ya estará. Así nosotros tenemos la chulería de la iglesia que siempre nos adelantamos una semana antes. Nos encanta Navidad, así que siempre adelantamos un poquito para que el día 22 o como coincida, estemos celebrando con los niños ese día. Así que seguimos. Si eres la primera vez que vienes o te has perdido alguna sesión, importante entender lo que estamos haciendo, el por qué están estas velas, el por qué hay una apagada todavía. Y es porque estamos anunciando que Jesús va a nacer. Anunciamos básicamente la Navidad, anunciamos que Cristo vino a la tierra, y entonces vamos durante 4 semanas anticipando el día 24, en principio por la noche, que será cuando celebremos todos la fecha que se acordó en el calendario gregoriano, que es Navidad, ¿vale? Así que hace 4 semanas, hablamos acerca de velar, estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Era la simbología de la primera vela. La simbología de la segunda, o el motivo, era ser revestidos de poder. La tercera, que la compartió la semana pasada nuestro pastor Carlos, el día agradable del Señor, ¿verdad? Y hoy, con un nuevo título, porque yo le he cambiado un poco el título esta semana, es la cuarta vela, que es su iglesia se está preparando, ¿sí? Se está preparando para la venida del Maestro, para la venida del Señor, ¿sí? Así que me gustaría que pudiéramos en este día encender esta cuarta vela. Recuerda, como cada semana hemos hecho, tanto el pastor Carlos como yo, no hay nada especial en encender la vela. No creemos que esta vela ascienda al cielo con ningún tipo de oración. Es simplemente una simbología para que tú entiendas que, bueno, el recordatorio de lo que estamos haciendo, ¿sí? Así que venga rápidamente. Susana, la primera vela es la más fácil. Velar. Susana está un poco. Te he pillado, Susana, ahí, despistada. Velar, estad atentos a lo que el Señor tiene que decirnos. La segunda, ser revestidos de poder, ¿verdad? Siempre para preparar el camino del Señor. Siempre es velar, estar atento a lo que el Señor tiene que decirnos. La segunda, ser revestidos de poder. La semana pasada, son buenos estudiantes, ¿eh? Aquí. O son rápidos o buenos estudiantes, ¿sí? El día agradable del Señor, ¿sí? Y hoy hemos hablado de su iglesia se está preparando, ¿sí? ¿Preparando para qué? Para su venida, su regreso. Amén. A mí me gusta más decir su regreso, porque su venida ya fue, ya vino. Ahora va a regresar, ¿sí? Es imposible que tú regreses a un lugar que no has estado. ¿Sí o no? Así de sencillo. Yo digo, quiero regresar a Hawái. Mentira, yo nunca he estado en Hawái, así no puedo regresar a Hawái, ¿verdad? Yo quisiera ir a Hawái, ¿no? ¿Te vendrías conmigo? Viaje misionero, ¿verdad? ¿Sí? Quisiera estar en un sitio, me gustaría regresar a Roma. Sí, he estado en Roma, me gustaría regresar. Sí, me gustaría regresar y volver a ver cosas que vi, ¿no? Me gustaría regresar a mi tierra natal, me gustaría regresar a... Y Jesús dice, yo regresaré, porque estuvo. Yo volveré, ¿verdad? A ese lugar donde estuve durante un tiempo, una etapa importantísima aquí en la tierra. Muy bien, después de que María recibe la visitación del ángel, recuerdas la historia que le hemos hablado durante estas semanas y ahora la escuchamos muchísimo en las pelis, en diferentes vídeos, en diferentes cositas. Vemos a María recibe la visitación del ángel Gabriel que le dice, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad?
Y ella dice, pero ¿cómo es posible eso si yo ni siquiera he estado con ningún hombre? Yo no tengo relaciones sexuales, yo no puedo estar embarazada porque físicamente, biológicamente, no es posible. Y él dice, no te preocupes porque concebirás el Espíritu Santo. Y claro, eso le complica más la vida a María. Porque dice, pero si yo soy imperfecta, si yo soy una mujer normal, si yo no soy una diosa. Porque claro, en la cultura judía, en la cultura griega del momento, en la cultura romana, solamente un dios se relacionaba con un dios. No era posible que un dios se humillara tanto, vamos a decir, a acercarse al ser humano. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, de que Cristo dejó su trono de gloria para acercarse a ti y a mí. Y María lo primero que dice, como tú y yo diríamos, en plan, pero, bueno, tú y yo diríamos, bueno, no me extraña, ¿verdad? Soy perfecta, ¿no? María dice, no, pero ¿cómo es posible si yo soy una mujer normal? Y le dice, no te preocupes, porque el ser que va a nacer en ti, él será quien te va a librar de ese pecado que tú tienes. Tu hijo va a ser quien va a transformar tu corazón y el de la humanidad. Va a ser la historia más hermosa jamás contada, previa y post. Será la historia del Hijo de Dios que desciende, toma forma de siervo y muere por nosotros, por amor a nosotros. Justo cuando María recibe ese anuncio, el ángel le pega un chivatazo. El ángel Gabriel era un poco chivato. Bueno, no chivato, él anunciaba, porque era un mensajero, entonces de vez en cuando... Por cierto, ¿tu pariente Elizabeth? La que conocen como la estéril, porque así dice la palabra, la estéril, también está embarazada. ¡Ah! No me digas. ¿Verdad? Y es como la vieja del visillo, era en plan, ahora se lo cuento a las vecinas. No, dice que María se entera, conoce, dice que ya en el contexto que leemos en la palabra en Lucas, dice que automáticamente ella se entera y la estéril, ya mayor, y automáticamente dice que va a visitarla. Es algo muy interesante y no voy a predicar de eso, pero muchas veces cuando nos enteramos de algo de alguien, ¿verdad, Mari? Lo que hacemos es preguntarle a otro. Oye, ¿te has enterado de lo que le ha pasado a Mari? Bueno, ve a Mari directamente y pregúntale a ella. ¿Sí o no? Dice que María, o Miriam, en este caso, que es el nombre correcto en hebreo, Miriam, voy a decir María porque se me voy a liar, ¿vale? Pero María, la madre de Jesús, dice que va y visita a Elizabeth, que era pariente suya. Hay gente que piensa que era prima, pariente. Dice la palabra, dice, y su pariente Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, un sacerdote, ¿sí? Vamos a leerlo en la palabra. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. Dice la palabra, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, en este caso de quien estaba embarazada Elizabeth, dice la criatura, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra, que está siendo predicada y va a ser predicada libremente, Señor, en este día. Gracias por tu iglesia, no solamente aquí en Blanes, sino cada congregación, cada reunión que se está llevando a cabo ahora mismo. Señor, te pido que tú los bendigas. A cada pastor que está predicando, cada iglesia que está adorando, cada ministerio infantil, Señor, que está siendo instruido, cada grupo de alabanza que está ministrando, cada iglesia, Señor, o cada congregación en la zona, Señor, que está predicando abiertamente tu palabra. Yo te pido que tú bendigas esas reuniones. Señor, háblanos en este día. Hemos venido aquí porque queremos que tú nos hables y tú nos instruyas en esta mañana. Queremos, Señor, cerrar esta etapa o esta presentación de tu venida, Señor, de tu primera venida en Navidad. Queremos, Señor, entregarte esta predicación en tus manos y rogarte que tú bendigas nuestros corazones y que lo que aprendamos hoy lo pongamos en práctica. Señor, gracias que tú no solamente hablas a nuestras emociones, no solamente hablas a nuestro intelecto, Señor, y en nuestro carácter, tú hablas a todo, tú hablas a todo nuestro ser. Señor, y podemos escuchar tu voz en diferentes situaciones, momentos y experiencias en la vida. Y te rogamos que ahora tú nos hables a través de tu palabra. Bendice mi voz, mi garganta, mi corazón y mi mente, Señor, para que sea tu palabra la que sea predicada y que sea la que marque las vidas
de mis hermanos y la mía personal. En tu santo y poderoso nombre, Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Muy bien, María fue a ver a su pariente Elizabeth, sí, como decíamos, la esposa de Zacarías. Zacarías, sacerdote dice la palabra, de la clase de Abías. Eso puedes irte a Primera de Crónicas y puedes ver cómo se eligieron las diferentes familias para el sacerdocio. Y en este caso, sabes que para el pueblo hebreo era muy importante el ubicar dentro de un contexto histórico, cultural y genealógico, que había una rama, ¿verdad?, en sacerdote. Entonces Zacarías era el esposo de Elizabeth. En este caso, decirte que te anticipo que Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista, de la cual la palabra veremos luego que él fue anunciado que prepararía el camino del Señor, ¿sí? Y ese Juan fue el que dio el bote dentro del vientre de la madre, y la madre fue llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y después veremos cómo eso la palabra lo casa y cómo eso la palabra lo refuerza, ¿sí? Así que vemos esa historia y vemos que, hablando de Zacarías y de Elizabeth, Lucas 1:6 dice algo muy interesante. Dice, ambos, Elizabeth y Zacarías, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, no era solamente tienen un cargo, no solamente tienen una posición y una responsabilidad, sino que dice que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, a pesar de que ella era estéril, a pesar de que la gente en aquel tiempo, algunos se burlaban de ella porque era la estéril, era el mote que tenía, era un bullying que le hacían en la ciudad. Era conocida por eso, porque además al ser la mujer del sacerdote, era una mujer relativamente pública, o sea, se conocía a Zacarías y se conocía a su mujer y se conocía y se sabía que no había tenido hijos. Y en aquella época, en aquel tiempo, para aquella cultura, era muy importante engendrar, ¿sí o no? No muy distinto aquí a España hace unos años. Hoy en día está más normal, es más común el ver familias, como en el caso del nene mío, que no tenemos hijos biológicos. Y no hay un bullying por eso, no hay una presión social por eso. Pero seguramente en algunas de vuestras generaciones, gente que ya ha pasado a lo mejor 50, 60 años o 70 años, cuando tú eras joven, era casi imperativo tener hijos. Era inconcebible que una mujer no tuviera hijos y si tú no querías tener hijos, era muy mal visto. Hoy en día hay gente que dice, no, yo es que no quiero tener hijos, ¿verdad? Y bueno, se respeta. Pero hace 30 años, 40, 50 años era, ¿cómo? Si tú estás hecha para tener hijos. Era como que yo soy una máquina aquí, una fábrica, ¿qué soy yo? Hoy en día no, hoy en día es distinto. Imagínate, primer siglo. Era una cultura que además entendía en la palabra que era bendición tener hijos, que es bendición, por supuesto, tener hijos, y que el matrimonio estaba, entre otras muchas cosas, preparado y hecho para engendrar. Es realmente lo que ocurrió hoy en día. Hoy nos están vendiendo otra película distinta de que biológicamente podemos tener hijos, que es la única forma en la que realmente puedes tener hijos, ¿vale? Biológicamente, no voy a explicar cómo se hace, pues ya lo sabes, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Yo me rejunto con una persona con quien soy incompatible, porque físicamente no podemos tener hijos, y no me refiero por problemas hormonales o por problemas, sino porque no podemos, porque no casamos, porque no se puede, porque hombre, hombre, mujer, mujer no pueden tener hijos, pero nos venden la película, no, pero puedes adoptar. Y si adoptas es bonito, sí, es precioso que adoptes. Es genial que adoptes. Pero ya Dios creó una forma natural, que es hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Verdad? Y lo vemos ahí en la palabra, y en la historia, y en los animales, y lo vemos en la naturaleza, de que hace falta un hombre, hace falta una mujer. Hace falta un macho, hace falta una hembra. ¿Sí? Y vemos como muchas veces intentamos ayudar a Dios de alguna forma que no hace falta ayudarlo porque ya Dios creó un sistema precioso. ¿Qué ocurre? Hay matrimonios como estos, como el nuestro y como el de Zacarías y Elizabeth, que no podían tener hijos. Pero Dios en su vejez dice que Él promete enviar un hijo. Y Zacarías duda. Y Dios coge y lo deja mudo. Es curioso. Dice, por dudar de mí, ahora ya no vas a poder ni trabajar de lo que trabajas. Eso es un milagro que si Dios lo hiciera conmigo sería un milagro increíble. Dejarme a mí mudo es imposible casi. Solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? Pero Zacarías duda y Dios de alguna forma dice, no te voy a castigar porque soy malo, sino para que cada vez que no puedas hablar recuerdes que cuando yo digo algo, es verdad. Y voy a hacerlo. Y yo cuando estaba leyendo la palabra en esos días y leyendo esa historia que he leído cientos de veces posiblemente en mi vida, decía, wow, Señor, ¿cuántas veces me tendrías que haber dejado a mí mudo por no haber creído tu promesa? ¿Cuántas veces yo tendría que haber sido de alguna forma reprendido como hiciste con Zacarías porque no te he creído?
O he dudado. A lo mejor no lo he declarado, pero en mi corazón sí que lo he desarrollado. Bueno, sí, Dios lo puedo hacer con Fabiana, pero conmigo no. No, Dios lo puede hacer con Ani, pero no, conmigo no. Anderson sí, pero yo no. Y dice, ¿no te he dicho yo a ti que sí? ¿No te estoy diciendo yo a ti que yo te amo y que eso es para ti? ¿Quién eres tú para quitarme a mí mi fuerza, mi poder, no? Y vemos en esa historia, Elizabeth estéril y el ángel se le aparece a Zacarías y le promete un hijo y que se llamará Juan. Dice, ese hijo se llamará Juan. Es más, hay una discusión un poco más tarde, que no vamos a leerla hoy, que cuando Zacarías, el mismo día que Zacarías deja de ser mudo, Dios lo sana ya, le quita el bloqueo vocal o lingüístico, Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Y le preguntan a Zacarías, porque lo normal es que se llame como el padre, ¿verdad? Zacarías Jr., ¿no? Y de repente miran a Zacarías y dice que por señas o por gestos, él dice, no, Juan. Y dice que se sorprendieron, porque no entendían por qué. Pero el ángel le dijo se llamará Juan. Y él será quien prepare el camino del Señor. Dice el versículo 15, 17, 15, 16 y 17, acerca de Juan. Dice que sus padres, los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth, eran gente irreprensible. Eran gente que andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y me encanta ese totalitarismo que hay en todos los mandamientos. No es de vez en cuando cumplían con el mandamiento 3, pero no con el 5, cumplían con... No. Dice, cumplían irreprensiblemente todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. Es una familia fiel al servicio del pueblo y al servicio del Señor y la integridad que tenían. Cuento esto porque ahora veremos la importancia. Y habla de Juan, dice, y este Juan será grande delante de Dios. Y dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ups, ¿qué pasó cuando María llega? El niño salta en el vientre, Juan, y la madre es llena del Espíritu Santo. Así que entendemos que la mamá también, o sea, el niño salta de gozo. Yo creo que se puso el niño a hablar lenguas ahí dentro, ¿verdad? Y la madre fue un rebote, ¿verdad? Que normalmente es al revés, ¿no? La madre transmite cosas al niño. En este caso el niño transmite a la madre, ¿verdad? La presencia del Señor. Dice, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese Juan era increíble. No vamos a hablar mucho de Juan hoy, pero él nació con un propósito y el propósito era preparar el camino del Señor. Aún antes de nacer, la promesa y la bendición fue, te voy a dar este hijo, y este hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y va a preparar el camino de Dios para que cuando Él predique, cuando Él hable, cuando Jesús traiga su mensaje, el corazón del pueblo esté dispuesto. Dice la palabra, dice, para que el corazón del pueblo esté dispuesto a recibir esa palabra. Y muchas veces creo que lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos acercamos al Señor y a la llenura del Espíritu Santo es, Señor, prepara tú el camino para que cuando hablemos ya la gente esté dispuesta a escuchar. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que prepara el corazón de la gente, el que prepara la tierra, ¿verdad? La oración, cuando oramos, es Dios el que prepara el corazón de la gente. Yo he conocido a gente sumamente rebelde y sumamente cerradas a escuchar acerca de Dios. Gente, en cuanto tú le decías algo acerca de Dios, decía... Y te decían, a mí no, yo religión no. Y hemos estado orando por esas personas. Orando y orando y orando constantemente. Y me dice, Señor, tú eres el que puede hacer la obra. Hablando del corazón de esa persona. Toca su vida. Y de repente un día, hablas con la persona de algo y te dice, ay, sí, pues yo creo que... Oye, como que huele a tierra recién mojada, ¿verdad? Como que aquí... Y pones a hablar y la persona le pasa una situación en su vida o algo ocurre y de repente hay un cambio y te dice, háblame un poco. La verdad que nunca te he escuchado, pero me interesa tu mensaje. Y de repente le hablas y cae en convicción, ¿verdad? Y entrega su vida al Señor. Aquí hay muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, que no queríamos saber nada de Dios. Y llegó un momento donde a través de la oración, de la constancia, el Espíritu Santo landó tu corazón y el mío y escuchamos un mensaje que cambió nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Hay algún testimonio por aquí de eso? ¿Sí? ¿Solamente uno por allí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguien más? Allí, gracias. ¿Sí? Todos aquí. La mayoría aquí, Dios ha transformado nuestro carácter, nuestra forma de pensar, porque un día ese corazón estaba preparado para escuchar. Y hay veces que hay gente que hasta nos amenazaba. Yo he escuchado casos de decir, me vuelvo, ¿recuerdas la historia de Nicky Cruz?
la cruz y el puñal, y cuando David Wilkerson va a los suburbios de Nueva York a predicar el evangelio, y le dice, David Wilkerson le dice a Nicky Cruz, Dios te ama. Y dice, Nicky, como vuelvas a decirme que Dios me ama, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y él dice, pues cada uno de esos 1000 pedazos seguirá diciéndote Dios te ama. Y Nicky estaba en plan, ¿está loco? Que te mato, que tú no sabes quién soy yo. Pues yo conocí a Nicky Cruz hace unos añitos, es así, 1,60 m, tiene la cara marcada de cortes y de esa. Y es, o sea, él te habla y está y no para, está así. Y te pega puñetazos. Yo estoy traduciendo para él y me pegaba puñetazos, ¿verdad? Déjame, hombre, ¿verdad? Sí, nervioso y ahí fuerte. O sea, y tú lo veías, veías en él el carácter. Dices, madre mía, este hombre, si no se llega a convertir hace 50 años, bueno, hubiera terminado muerto. Y él le dijo, o sea, si tú vuelves a hablarme de Dios, te corto en 1000 pedazos. Y él dijo, esos 1000 pedazos seguirán hablándote. Y esa constancia, esa oración de David Wilkerson y del equipo entero que tenían, ¿verdad? Orando, ablandó el corazón de uno de los mayores gangsters de Nueva York, de las bandas de Nueva York, los Mau Mau. Y Dios transforma el corazón de ese hombre y hoy en día se dedica a predicar el evangelio. Y ejemplos como estos hay muchísimos. Y nos encontramos aquí a un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, un matrimonio que está dispuesto a escuchar algo y Dios empieza a obrar en sus corazones. Y empieza a traerle el regalo de la vida, que es un hijo. Y ese hijo no es cualquier hijo, él es el anticipador, el que va a preparar el camino del Señor. Juan será grande e irá delante de Jesús, preparando el camino. Pero para ello Juan tenía dos características imperativas que son prácticas para ti y para mí. Estar apartado para Dios. Dice, no beberá vino ni sidra. Curioso ese tema, ¿verdad? Porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, y entendemos que los apóstoles, los discípulos, tomaban vino. No eran borrachos, no había nada incorrecto en la palabra en tomar vino. Hoy en día lo hemos culturizado, ¿verdad? Hemos prohibido por diferentes razones, o se ha prohibido en diferentes países, hasta los evangélicos, muchas veces en ciertos países no toman el vino, no toman una copa de vino. Cuando la palabra dice nos embriaguemos con vino. Y a mí siempre me gusta decir esto, para embriagarte hay que tomarlo. Entonces ellos dicen no te embriagues, no dicen no tomes. No vamos a entrar mucho en ese tema hoy en día, ¿vale? Pero dice, pero quiero que sea completamente apartado para mí. No participará de esto ni participará de aquello y estará apartado. Porque Dios quería hacer una obra en él que necesitaba estar apartado. Y me parece que a ti y a mí Dios hoy en día nos está llamando a algo así. No estoy diciendo a no beber vino ni sidra. Lo que Dios nos está llamando es a estar apartados para Él. Apartado significa escogido para Él. Y que tú y yo decidamos, Señor, yo quiero dedicarte tiempo a ti. Es más, creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí y le hemos dicho al Señor ya, venga a mi vida, hay ciertas cosas que hemos renunciado para apartarnos, no apartarnos del pecado solamente, sino para apartarnos para Él, que es distinto. No es apartarnos de, es apartarnos para. ¿Sí? Yo cuando estoy en casa y me quiero ir a mi habitación para orar un rato, yo no me estoy apartando de Elena, me estoy apartando para pasar tiempo con Dios. ¿Ves la diferencia? No es, me aparto porque, vamos, voy a orar porque si no, no me aparto de ella. Me aparto para pasar tiempo con Dios. Y aquí vemos a Juan, que era un hombre que estaba ya desde antes de su nacimiento apartado para Dios. Y necesitamos en este tiempo, iglesia, con todo el estrés que llevamos encima, con todo aquello que nos viene cada semana encima, el trabajo, la economía, la familia, necesitamos ser personas que se aparten para el Señor. Muchas veces todo lo demás nos aparta del Señor. Muchas veces el estrés, el trabajo y todo lo que tenemos encima, en lugar de llevarnos a apartarnos para pasar un tiempo con el Señor, nos olvidamos de Él y nos aparta de Dios. Y entonces tenemos que, ay Señor, perdona, que hace 2 semanas que no leo. Hace dos días que no te doy ni las gracias por la comida. Porque estamos tan atropellados, ¿verdad? Que nos apartamos de Dios en lugar de apartarnos para Dios. Y lo segundo que vemos en Juan es que estaba lleno del Espíritu Santo. Si tú y yo como iglesia queremos preparar el camino a la segunda venida del Señor, necesitamos imperativamente el Espíritu Santo. El Consolador, el que viene a hablarnos, el que viene a guiarnos a toda verdad, el que viene a enseñarnos. Necesitamos relación presente, constante, apartados con Él y ser revestidos llenos de poder para poder predicar la palabra, para poder anticipar su venida. De lo contrario, vamos a hablar de teología, Biblia, dogmas, pero no habrá vivencia.
Recuerda que quien prepara el terreno es su presencia, es la oración. Quien prepara el corazón de una persona es el Espíritu Santo. Y es necesario que para que esa sociedad hoy en día entienda el mensaje del Evangelio, su presencia tiene que estar. Es más, hay una promesa en la palabra de que algún día Dios quitará su Espíritu. ¿Sabes cuándo es? Cuando Él quita su iglesia. Cuando Él toma su iglesia y se la lleve, se llevará el Espíritu Santo con Él. O sea, tú y yo somos el recipiente del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita y se manifiesta. El recipiente donde Él se vuelca y tú puedes volcarte o verter para otros. ¿Sí o no? Y es necesario, dice, y Juan será apartado y estará lleno del Espíritu Santo. Es importantísimo. Yo dije hace 2 semanas que tú y yo somos los Juanes y las Juanas de este tiempo. Gente que está dispuesta a pagar un precio para preparar el camino del Señor. Posiblemente ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ni tú como creyente, ni yo como pastor, voy a ser reconocido por preparar el camino del Señor. El gobierno nunca va a decir, oh, Johnny, el gran que preparó el camino del Señor. No, no van a decir eso. Oh, Carlos, el predicador que preparó el camino del Señor. No, nunca te van a reconocer por eso. Al contrario, nos van a criticar por eso. Pero tú y yo somos los Juanes, las Juanas, que hoy en día estamos anticipando que el Señor viene y vamos a prepararlo todo para que Él se sienta cómodo cuando Él venga y nos encuentre limpios, preparados y diciéndole, Marnata, ahora ven, Marnata, ven, quiero que vengas y no hay otro deseo que pasar tiempo contigo. ¿Sí? Somos los Juanes y Juanas. Y en esa hermosa historia a la que llamamos Navidad, tú y yo, entendemos que para ser usado por Dios no solamente hace falta las 2 cualidades de Juan, sino también la de sus padres. Hace falta que tú y yo andemos de manera irreprensible delante de Dios. Y si en este año 2024 miramos para atrás un poquito, vamos a ver que no siempre hemos actuado como deberíamos. Y digo no hemos, yo el primero. Quizá no el primero, el segundo, no, es el tercero, pero también. Yo miro atrás y digo, wow, Señor, esto no lo hice bien, eso no fue correcto. Y yo le pido al Señor que me ayude cada día. Y le pido que te ayude también a ti cada día. Ya os dije que yo suelo orar por la iglesia y básicamente, como tengo mucha memoria visual, más o menos voy orando por sillas. Yo sé más o menos dónde se sienta cada uno, más o menos, aunque la silla no es vuestra, pero como que si fuera vuestra, ¿verdad? Entonces yo más o menos ya sé dónde os ubicáis cada uno, ya voy orando y voy orando por las primeras filas y más o menos sé dónde se sienta cada uno. Claro, cuando os cambiáis de sitio me volvéis loco, porque digo, y ahora como oro por la persona, ¿verdad? Pero cuando termino de orar siempre le digo, Señor, y si alguien seguro que se me ha olvidado, que no recuerdo, que tú sabes cuál es tu iglesia, tú sabes. Y cuando oro por vosotros, yo siempre le pido al Señor, líbranos de todo mal. Líbranos de todo mal. Porque hay mucho mal ahí afuera, cada día, en el trabajo, cuando vas conduciendo, esta mañana veníamos para acá y de repente un adelantamiento inútil. Espero que no fuerais ninguno de vosotros. Alguien, un coche blanco, matrícula, no, da igual. Veníamos en el coche y justo delante nuestra había un señor y otro, y hizo un adelantamiento muy justo y que no tenía sentido ninguno, era adelantar un solo coche. Y después ya entramos en planes, era en plan. Y de repente Danilo estaba delante, no fue el que adelantó él, por cierto. Estaba Danilo delante nuestra, yo estaba viendo de lejos, y cuando una glorieta a otra, y cuando ya llegó a la penúltima glorieta, ya adelantó a Danilo. Y digo, no sería una emergencia, normalmente no es una emergencia. Si es una emergencia, sacas un pañuelo blanco, pones intermitentes y la gente sabe que tú vas a una emergencia. Y esas cosas ¿verdad? Te entregan a bendecirlo y mandarlo al cielo directamente, ¿sí? Pero tienes que decir, Señor, tu misericordia va por encima, ¿no? Pero hay maldad en el mundo y cuando ves algún vídeo, o sea, hay cosas que empiezas a ver y ese tipo de vídeo en Instagram que pone bloqueado, ¿no? O sea, tiene como un bloqueo visual y pone ver razón, ¿no? Por la que está bloqueado el vídeo, ¿no? Que la visualización no se ve y le das y dice, es dañino, es sanguíneo, sanguíneo, ¿sí? Bueno, sale sanguinario, sanguíneo es lo otro, ¿verdad? Es el temperamento. Y de repente, yo hay veces que estoy mirando cosas, amor de, yo sé, de animales, no sé qué, y de repente, voy a verlo. Y, Johnny, ¿para qué le das? ¿Para qué le das? Un maltrato, cosas, y dices, hay maldad en el mundo. Y el Señor dice, pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Y en quién se derrama la gracia? En ti y en mí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser irreprensibles. Necesitamos ser gente que ande en santidad. Si no, el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros. Zacarías, Elizabeth, eran gente irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Y Juan, su hijo, estaba lleno del Espíritu Santo y apartado para Dios. El versículo 41 dice, lo tienes en la pantalla, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de salutación? Yo quiero ese saludo.
sea, imagínate que de repente llegamos a la iglesia y Evaristo dice, hola, Johnny, ¡vum! Lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de salutación era esa? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Wow, eso me encanta. Me encanta esto. Cuando pensamos en esa salutación, la paz sea contigo. No sé qué más le diría. Lo que estoy claro, segurísimo, es que le dijo Shalom Aleichem. Y después le contaría algo más. ¿Sí o no, Carlos? Entraría y diría Shalom Aleichem. La paz sea contigo. Se sigue usando hoy en día. Tú vas a Israel y todo el tiempo es Shalom, Shalom. Y cuando te vas también, Shalom. Lo usamos en nuestro vocabulario. Buenos días. ¿Qué está diciendo una persona? Buen día, buenos días. Te deseo un buen día. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a decirlo, ya no estás pensando en lo que está diciendo la persona, ¿verdad? Vaya usted con Dios. Eso en el pueblo de Elena todavía se usa. Pasas por el pueblo, está la abuelita ahí sentada, ¿verdad? Con la bata, y te mira y te dice, ¿tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿No? Y te pregunta así. Y te dice, yo soy de la familia tal, tal, tal. Ah, sí, yo me acuerdo de tu abuelo, que no sé cuánto. Y bueno, señora, vale, que vaya muy bien. Y dice, vaya usted con Dios. Y siempre es, vaya usted con Dios. O vaya con Dios. O sea, te está diciendo, Shalom Aleichem, la paz esté contigo. Que Dios te bendiga. En Alemania, cuando estaba estudiando allí, había una frase muy típica que yo pensaba que era Christ-Gott, bueno, sonaba a Christ-Gott, y era una derivación de Praise God, o Praise God, en alemán, que era alaba a Dios. O sea, cuando se despedía decía, alaba a Dios, alabe a Dios. ¡Wow! Qué hermoso eso, ¿verdad? Y decir, Shalom Aleichem, vaya usted con Dios. Buenos días. Son saludos. Dice que cuando entra, ella saluda, dice, y en esa salutación, no dice, y le contó todo lo que había ocurrido, todo lo que ha pasado, dice, Shalom Aleichem, la paz sea contigo, y ¡boom! Llenura del Espíritu Santo. Y me encanta pensar en esta iglesia porque, aunque era un saludo cotidiano, básicamente María estaba bendiciendo a Elizabeth. María sabía que Juan estaba en su vientre. ¿Quién era Juan? Pues había dicho ya el ángel Gabriel, le había dicho, y su hijo será llamado Juan y será el que prepare el camino de tu hijo, que será el Mesías, ¿verdad? Y en esa bendición no era solamente un saludo, hola, ¿qué tal?, como tradición, sino era una bendición real. Sé quién está ahí dentro y yo lo bendigo. Ese Shalom Aleichem tiene un significado muy distinto. Es la paz sea contigo, ten tranquilidad, ten paz, porque el que está en ti y el que está en mí la van a liar los dos que no veas. Vaya hijos que nos ha dado Dios. Y curiosamente, de forma milagrosa, tanto uno como otro. Estéril, ya mayor en edad, dice la palabra, que Elizabeth era. Zacarías también mayor, por supuesto. Y de repente Dios hace un milagro. Porque Dios es el Dios de milagros. Y lo que para ti es imposible, para Dios simplemente es un clic. Y de repente María, sin conocer hombre, a punto ya prometida para casarse, y de repente, ¡pam!, embarazada también. El Espíritu Santo, una historia que ya hemos contado muchas veces y la conocemos, ¿verdad? Pero vemos ahí esa salutación, esa bendición. Esta vez María también estaba llena del Espíritu Santo, así que no fue solamente Shalom Aleichem cultural, o tradicional, o lingüístico. Era, yo tengo al Hijo de Dios en mi vientre, yo estoy llena de su presencia, y mi bendición a ti transmite presencia. Mira el versículo 35, lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso sobre María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ya había sido bautizada con el Espíritu Santo, María. Dice, no tengas miedo. No tengas miedo porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué hermoso es cuando tú y yo estamos llenos de su presencia, iglesia. Podemos transmitirlo. ¿Sabes qué pasa? Hay mucha gente que cree mucho en el tema de las energías, ¿no? Y que todo tiene energía en el mundo y que si se abraza un árbol, ese árbol le transmite una energía y si los animales tienen... Y es verdad que hay una energía, ¿no? Hay energía en diferentes... a nivel físico, es real. Pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, a la gente no puede entenderlo. Entonces, cuando la gente no entiende algo, ¿sabe qué es lo que hace? Reemplazar la terminología, ¿no? Yo he ido a darme masajes y el primer masaje que me di fue en Palamos. Fuimos Elena y yo, un regalo que nos hicieron, fuimos a Palamos y una chica se llevó a Elena a una habitación y a mí me tocó la dueña del local, literalmente me tocó, pues me dio un masaje. Me puse ahí en la camilla y no te voy a explicar la historia, que es un poco vergonzosa, pero la mujer se puso a dar un masaje y de repente, cuando ya me di la vuelta y se puso a dar un masaje en la cara, en la cabeza y en la cara, lo cual no me hizo mucha gracia, empezó a decir, tú tienes mucha energía. Y si tú supieras. Si tú supieras la energía que tengo ahí arriba, ¿verdad? Y la mujer lo percibió y dice,
¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Digo, yo soy ministro evangélico, soy pastor. Ya decía yo, hay mucha energía en ti, ¿sabes? Pero es curioso porque ella percibía que había algo ahí, aunque no se le llamar que era el Espíritu Santo. Porque déjame decirte, si yo no tengo el Espíritu Santo, no hay energía ninguna en mí. Él es el que reviste de poder mi vida. Él es el que llena tu corazón y el mío de fuerza, de poder. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! Me encanta esto, iglesia. Dice cuando Elizabeth escucha ese saludo del Espíritu Santo, la criatura salta en su vientre. Y Elizabeth, consecuentemente, es llena de su presencia. Recuerda que lo hemos leído, Lucas 1:15. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bien rápido. Estar llenos del Espíritu Santo siempre tiene la finalidad de contagiar a otros. El Señor no nos llena del Espíritu Santo para que vayamos flotando por ahí, por una nube tipo Goku, ¿verdad? El Señor cuando te llena de su presencia es para que llenes a otros. Si el Señor te habla y el Señor te da algo y te dice, esto es para ti, pero compártelo. Aun cuando Dios hace un milagro en tu vida que es para ti. O sea, cuando Dios obra el milagro en la vida de Dani y lo sana del primer cáncer, del segundo, y sigue sanándolo ahora, no es para que Dani se beneficie, aunque se beneficia de ser sano, sino para que la humanidad sepa de que mi Dios me rescató de un accidente de tren, que Dios me restauró de un cáncer, que Dios me restauró de... Yo siempre le digo a Dani, tú tendrías que estar muerto ya. Es verdad, tú cuando conoces a Dani, el esposo de Susana, dices, verdad, pero tiene razón. ¿Lo atropelló un tren? ¿Te ha atropellado una vez un tren a ti? ¿A que no? A él sí. ¿Y aquí está? Y oye, está más o menos bien, ¿eh? Iglesia, escúchame, cuando Dios hace un milagro en tu vida, no es para ti solamente. Compártelo. Si tú acortas el testimonio, estás acortando la bendición de que otra persona pueda ser transformada, motivada y cambiada por la historia que Dios creó en ti. Por eso es tan importante tu testimonio. Por eso es tan importante compartir con otros lo que Dios ha hecho contigo, porque quizás no lo va a hacer exactamente igual con Él, pero va a motivarlo a que siga creyendo en Dios, porque Dios es un Dios de milagros y un Dios poderoso. Va por encima de una energía, va por encima de un poder. Es su presencia habitando en ti y en mí. Ya hemos mencionado que para ser usados por Dios y preparar su camino, es necesario, como decíamos, andar de manera irreprensible delante del Señor, estar apartados para Dios, apartarte para Dios y con Dios, ser llenos del Espíritu Santo y que su llenura se contagie a otros. ¿Sí? 4 cosas importantes. Pero déjame cerrar con el versículo 45. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Cuando Dios dice que va a hacer algo, iglesia, escucha esto. Lo va a hacer, se va a cumplir. Pero Dios desea incluirnos en sus planes. ¿Vale? Mira esta frase. No es lo mismo estar en el plan de Dios. ¿No se está puesta ahí? ¿Sí? No es lo mismo estar en el plan de Dios que incluir a Dios en tus planes. ¿Sí? Déjale puesto a Adri, porfa. Bueno, Adri o quien esté, porque el otro día dije Adri varias veces y estaba Ana, así que... ¿Sí? No es lo mismo estar en el plan de Dios que hacerlo partícipe de tus planes. Hablamos la semana pasada y la anterior acerca... No, la semana pasada, no, perdón. La anterior mencioné el tema de la voluntad directiva y permisiva de Dios. Dios no funciona así. Dios, Él quiere que tú seas parte de su plan. Aunque muchas veces Dios se involucra en tu plan para ayudarte y sacarte de los problemas y bendecirte. Pero Dios desea ser parte. O sea, perdón, Dios desea que tú seas parte de ese plan. Por eso, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. No basta solamente con ser irreprensible, no basta solamente con ser llenos del poder de Dios, no basta solamente con tener un testimonio y estar apartado para Dios y tener una conducta correcta. Es necesario entender qué es lo que Dios quiere para mí y ahora. Y yo le pido al Señor que en este 2020, final 2024, comienzo del 25, tú y yo vivamos en el plan de Dios. Muchas veces seguro que lo meteremos en nuestros planes. Le pediremos que bendiga lo que hemos tomado por decisión nosotros. Pero Dios desea transmitirte cuál es su plan, su deseo. Y entonces así ser parte de ese proyecto, ser parte de ese plan. Tanto María y José como Elizabeth y Zacarías decidieron estar en el plan de Dios. Adaptaron sus vidas públicas a lo que Dios les había revelado en lo íntimo. Escucha esto. Ellos adaptaron su vida pública
a lo que Dios les había hablado en lo secreto y en lo íntimo. La palabra no narra la historia de Elizabeth y Zacarías como el cotilleo del pueblo, pero yo creo que sí lo fue. Sí que narra el cotilleo de José y María. Sí que narra cuando María se queda embarazada, automáticamente no está casada, y dice que hasta José, él pensó en dejarla en secreto, ¿verdad? Dice como no quería, era un hombre justo, no quería infamarla, no quería avergonzarla y deshonrarla, decidió marcharse. Pero al final el ángel le aparece también a José y dice, ¿dónde vas tú? Ese es tu plan, pero mi plan es distinto, ¿verdad? No te preocupes, ya me encargo yo de tu testimonio público. Ellos decidieron adaptar sus vidas públicas a lo que Dios le había revelado en lo íntimo. Y creo que es una clave importante para terminar en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en lo íntimo? ¿Qué es lo que Dios está explicando, te está narrando en lo secreto? Eso va a bendecir tu vida pública. Pero si nos preocupamos por la vida pública más de lo que Dios tiene para nosotros en lo íntimo, o no nos enfocamos en lo íntimo con Dios, sino que solamente nos enfocamos en una apariencia, en esa palabra, en esa historia bíblica podemos ver que no hay bendición en eso. Porque si José y María, si Zacarías y Elizabeth hubieran pensado en su reputación pública, no hubieran permitido que Dios hubiese habitado o hubiese creado eso en sus corazones, en sus vidas. Si María hubiera dicho, no, 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 mira, ¿sabes qué? Gracias, pero no. No porque no estoy casada, no, mira, te pido por favor que no me dejes embarazada. O sea, no pongas la semilla ahí porque no. ¿Qué hubiese hecho Dios? ¿Crees que Jesús hubiera nacido? Claro que sí que hubiera nacido Jesús. ¿Hubiera buscado otra mujer? Por eso María es especial. No es santa, no es venerada, no es una diosa, pero era especial. Yo siempre digo, si fuera ahora, Dios hubiese escogido a mi mujer. No, pero fuera bromas. Realmente, Carlos dice, no, a Miriam. Bueno, a Miriam porque además se llama Miriam, así que mejor. Dios hubiese escogido, o sea, Dios escogió a una persona especial, por supuesto María era especial. Pero lo que más especial era en María, entre otras muchas cosas, era esa capacidad de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Iglesia, déjame decirte esto muy rápido. Esa frase es muy difícil de decirle al Señor muchas veces. Eso demuestra que Él gobierna en ti y que tú reconoces que Él tiene mejores capacidades que tú y que yo. Hágase tu voluntad y me da igual lo que me conlleve públicamente. María sabía lo que le venía encima, claro que lo sabía. En cierta parte sí sabía lo que le venía encima. La burla, la murmuración, los familiares, la otra prima, el otro primo. O sea, ponte en contexto, piénsalo tú. De repente dices, no, es que he concebido del Espíritu Santo. No, tú eres una pecadora. Tú no has esperado a casarte, te has acostado con tu novio, pero resulta que el novio dice que no. Entonces tú eres una adúltera. O sea, y de repente él dice, mas no se haga mi voluntad, aquí está tu sierva, haz lo que tú. Y yo te invito a que podamos hacer eso al Señor y decirle, Señor, embarázanos de tu presencia, embarázanos de tu proyecto, embarázanos de tus planes. Danos aquello que realmente sabemos que es mejor para nosotros. Y quizás este 2024, Iglesia, escúcheme esto, quizás este 2024 ha sido un año fácil. Y no me refiero fácil económicamente, eso no voy a entrar yo. Quizás ha sido fácil porque Dios quizás no ha apretado mucho todavía. O quizás porque Dios te ha presentado planes y tú no has entrado en esos planes. Y Dios al final ha ido por detrás y ha bendecido tu proyecto. Pero Dios está diciendo a ti, oye, y a ti, a mí hoy, nos está diciendo, yo quiero que seas parte de mi plan. Te quiero incluir en mi plan. A pesar de que sea difícil, a pesar de que te encuentres con dificultades, pero quiero incluirte en mi plan, porque mi plan siempre lleva vida, restauración, amor, transformación. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con este mensaje? ¿Andaremos de forma irreprensible en todo? ¿Nos apartaremos para el Señor? ¿Permitiremos que su presencia nos llene? ¿Contagiaremos a otros? ¿Y andaremos constantemente, continuamente en su plan? Piénsalo. Señor, eso es difícil. El humano sí es difícil. Pero cuando nos apartamos y buscamos la dirección del Señor y vamos a lo íntimo con Él, entonces nos convertimos en una iglesia que se está preparando para su venida. Una iglesia
que está deseando encontrarse con el amado. Una iglesia que está deseando escuchar lo que Él tiene que decirnos para ejecutarlo. Cuando nos apartamos para el Señor y con el Señor, ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Apartarnos de otras cosas que son menos y peores que Dios. Es lo primero que hacemos. Siempre lo explico así. Cuando tú sales de esta sala, lo primero que haces es dejar de estar aquí. Yo salgo voy a la calle, sí, pero lo primero que haces es dejas de estar aquí para estar en la calle, ¿no? Cuando tú te acercas al Señor, lo primero que haces es dejar de estar en otras cosas. Por eso es tan importante pasar tiempo con Dios. Porque cuanto más tiempo pasas con Dios, menos tiempo pasas haciendo el tonto y la tonta. Menos tiempo pierdes. Y por eso, Señor, su plan sigue siendo intimidad. Intimidad, intimidad. Sé parte del plan de Dios. Pasa tiempo con Él. Pasa tiempo con Dios y dile, Señor, muéstrame tu plan y permíteme entrar en Él. Ponte en pie con mi iglesia, por favor, y terminamos en oración esta mañana. Andar de manera irreprensible delante del Señor, apartarnos para Él, permitir que nos llene con su presencia, contagiar a otros de su presencia y andar en un continuamente en su plan y en su dirección, ¿sí? Oramos, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias, Señor, que tú nos recuerdas, Señor, en esa historia tan hermosa del milagro en la vida de Elizabeth, Señor, y la vida de Zacarías, juntamente con el milagro de tu nacimiento, Señor, en la familia de María y de José. Señor, gracias porque en esa historia podemos recordar y entender que tú quieres una iglesia que te espera, una iglesia que está ansiosa, Señor, de verte cara a cara y de casarse contigo. Pero entendemos, Señor, que esto conlleva ciertos mínimos, Señor. Tenemos que estar, Señor, con una conducta correcta e irreprensible, Señor, delante de ti, para que tú puedas llenarnos con tu presencia, podamos contagiar a otros apartados de ti y para que entonces, Señor, podamos anticipar tu venida y ser la iglesia, Señor, que tú estás preparando. La iglesia que te ama, una iglesia que anhela tu presencia, que ama tu venida, Señor, y que contagia a otros de tu poder. Te pedimos, Señor, que en este cierre del año, en estas próximas reuniones que nos quedan, tú sigas hablándonos, Señor, y que en especial el próximo domingo tú llenes esta casa, Señor, de gente que no te conoce para que vengan a ser impactados por el mensaje, no de Navidad, sino de Cristo en sus corazones. Señor, te pido que tú nos bendigas, nos guardes, Señor, y que todo lo que tengamos que hacer en este día, en estos días, sea bendecido por ti. Llévanos con tu palabra, Señor, y donde quiera que vayamos, tú sigas hablándonos, guiándonos y enseñándonos. En tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero